estamos muy felices de empezar este nuevo podcast, Pediatras, Mamás y un poco más. En este episodio vamos a hablar sobre el momento del parto y esa lactancia materna que está asociado a ese bebé que viene naciendo. Entonces, vamos a empezar. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola, hola chicas, un gusto tenerlas aquí y estar aquí con ustedes compartiendo un episodio más del podcast. Adri, ¿cómo vas? Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, en este episodio nos vamos a enfocar en el momento del parto y esa transición de lactancia, que a veces cuesta, a veces no, pero vamos a hablar desde la vivencia de nosotros. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver, Katia, ¿cómo fue ese parto y esa lactancia del primer bebé y del segundo? Ahí, en resumen, los dos, a ver cómo nos va. Ok, bueno, siguiendo con las historias desafiantes de lo que ha sido mi embarazo, sigo con el desafío que fue el parto. Resulta que con mi primer embarazo, pues comencé con contracciones ya muy seguidas a la semana 36, que por definición eso es prematuridad, y tuve que llamar a mi ginecólogo para decirle, estoy con contracciones cada 5 minutos. Bueno, con la historia de que me tuve que movilizar al hospital y cuando llegué estaba con la presión alta, estaba hipertensa. Pues como les contaba, durante todos esos meses había sido muy, muy estresante, muy angustiante, pero para mí sentir que ese día iba a nacer era un alivio, ¿verdad? A pesar de que sabía que iba a estar prematuro, pero por peso me daba tranquilidad, pesaba, según el ultrasonido, 3.400, era un gordillo. Entonces eso me daba tranquilidad, pero yo estaba feliz de que ese día llegó, porque ya no soportaba más estar acostada. Entonces, me hicieron cesárea. Creo que es importante tocar el tema, ¿verdad? De todos los cambios corporales que uno tiene durante el embarazo también, ¿verdad? Yo para ese momento tenía 25 kilos de más. Tenía la presión alta, tenía la cara sumamente inflamada, los ojos, la nariz, los pies, o sea, hasta foto tengo de los pies porque era algo impresionante y estaba, por decir así, cansada. Yo ya quería salir de eso, por decirlo de alguna forma. El parto por cesárea estuvo bien, gracias a Dios no hubo complicación, el bebé nació bien y yo también, o sea, yo estuve bien, todo nos salió bien por dicha. Y con el segundo también, tuve parto por cesárea también, y nos fue muy bien, la verdad es que sin ninguna complicación. Creo que obviamente los dos fueron diferentes, experiencias diferentes, pero puedo decir que fue una experiencia satisfactoria en los dos casos. Qué Ujú. lindo. Ari, bueno, a mí me pasó que tenía mucha expectativa de que fuera un parto vaginal, pero desde el día 1 de control prenatal, el ginecólogo, que es un bello, Alejandro Villalobos, me dijo, no podés tener parto vaginal. Ahí no, por ahí no te sale ni un macarrón, así me decía. Entonces ya yo sabía desde el día 1 que tenía que ser un parto por cesárea. Entonces ya yo estaba muy programada, muy tranquila. Lo que no estaba preparada era que iba a ser tan pronto, ¿verdad? Porque en teoría iba a ser a las 40 semanas, pero llegué a cita a las 37 semanas y llegué muy hipertensa, con la presión muy alta. Y entonces Alejandro me dice, bueno, ¿qué traes todo ya para la cesárea? Y yo, ¿qué? No tengo ni la tina. Era lo que yo lloraba, ¿verdad? Que no tenía tina. Me dice, no, muchacha, tengo que hacer la cesárea. Y me dijo, mañana no puede pasar. Entonces fue como muy angustiante. Me acuerdo que le fuimos a traer el Moisés que estaba pendiente, mis papás comprando la tina. O sea, fue una cosa, una locura. Pero al final, gracias a Dios, o sea, todo salió bien. La cesárea no tuvo complicaciones. El bebé nació súper bien, pero fue así como todo muy rápido, ¿verdad? Fueron 3 semanas antes, entonces no me dio tiempo de alistar lo que tenía pendiente. ¿Y vos, Adri, cómo Bueno, fue? yo les conté que mi embarazo fue lindísimo. Bueno, el parto es otra historia. Sí. Realmente mi ginecólogo, yo no sé por qué le hacen caso a uno, pero yo sé, como dice él, las pediatras son muy necias, pero sí, eso es parte de... Entonces yo a la semana 32 decidí que yo no iba a tener un parto por cesárea, sino que iba a hacer un parto vaginal. Como yo me sentía tan bien, y llegado las horas, fueron pasando las semanas y él, cada vez que yo llegaba a consultas me decía, ¿verdad? Yo creo que es mejor cesárea. Yo, no, 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 vaginal, cancela todo eso. No inventé. Entonces llegué la semana 40, 40 semanas de embarazo. Wow. Y Ujú, fue la única sí. vez que me tactó.
y sí, estaba cerrado, formado, posterior, como dicen ellos. O sea, me volvió a ver y me dijo, Adriana, tiene que nacer ya. O sea, yo no voy a seguir esperando que esta chiquita que va a nacer el 17 de julio, como un elefante a las 42 semanas. Entonces, contra todos los pronósticos, fue una cesárea que yo no quería, porque dentro de mi mente, ¿verdad? Dentro de mi concepción era parto vaginal, porteo, lactancia, esa soy yo, ¿verdad? Entonces, el tener que soltar esa expectativa, como dice Adri, de ese parto vaginal fue durísimo. Pero bueno, la cesárea no tuvo ninguna complicación, la niña nació súper bien, pero yo no les puedo explicar, o sea, yo creo que yo caminé normal como 2 semanas después de la cesárea. A mí me fue pésimo, me dolía todo, yo no me podía interesar entre la lactancia y el dolor de la cirugía. Entonces sí, para mí no fue una experiencia placentera la cesárea, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver, placentera porque no hubo complicaciones, pero no hemos hablado de la recuperación. Así, no, total, la ¿Verdad? recuperación a mí me costó muchísimo. No, la cesárea estuvo bien, o sea, la cirugía como tal, pero ese volver a mi cuerpo, volverme a sentir capaz de moverme fue súper difícil esos primeros 15 días. Y bueno, en esos 15 días además había que dar de mamar, ¿verdad? Que ese es el tema, la lactancia materna, que como pediatra, como les dije, el tema mío era parto vaginal, porteo, lactancia, ¿verdad? Sí, lo más chancletudo del mundo, pero eso soy yo. Entonces, era con ese dolor posterior a la cesárea y tratando de dar de mamar. Entonces, ese proceso de lactancia fue realmente un proceso que me costó, que fueron lágrimas, pero que al final del día se logró, porque yo lo quería hacer. A ver, Katia, contame, ¿cómo fue esa lactancia? Ay, Adri, tuya? es que vos decís, sí, con sacrificio, pero se logró. Y yo digo, yo también hice sacrificio y no lo logré. Bueno, eso es ¿Verdad? parte. Eso Es creo que es parte. parte de la realidad. En mis 2 oportunidades tuve muchísima dificultad. Tal vez hace 10 años, tal vez uno tiene el conocimiento que va aprendiendo poco en la carrera académica de pediatría, pero nosotros en la formación de pediatras, ¿verdad? Para ser pediatras no teníamos en ese momento un curso de asesoría de lactancia, ¿verdad? Y uno va aprendiendo lo que se va diciendo o lo que las personas cercanas a uno le van recomendando, y esa es la verdad. Y recuerdo que en ese momento no estaba tan a la mano el recurso de poder contactar a una asesora de lactancia. Los primeros días después de que Felipe nació fue durísimo. Casi no tenía yo una muy buena producción, probablemente tenía un problema de agarre. Ahora estoy segura que lo que estaba sucediendo era un problema de agarre, ¿verdad? No de producción, pero sí de agarre. Y fue terriblemente retador. O sea, al punto que Felipe se puso ictérico, perdió mucho peso en la primera semana de vida. Ictéricos, los chicos que se ponen amarillos, ¿verdad? Y tuvimos que correr como emergencia, ¿verdad? Porque estaba muy, muy amarillo. Entonces, lo que uno como pediatra no quiere que le pase, pues a mí me pasó. Estaba obsesionada con la lactancia, obsesionada, y de verdad yo no quería chupones, yo no quería fórmulas, yo no quería absolutamente nada, porque lo que quería era ser, o sea, yo no sé si es que uno cree que el ser buena mamá está relacionado con dar leche materna también, ¿verdad? Y eso es un mito y es un estigma que socialmente se encuentra. Entonces, creo que uno lo interioriza y se obsesiona, ¿verdad? Y vamos a ver, la lactancia materna es lo mejor, pero no siempre se puede, ¿verdad? Bueno, eso es ahora. Antes no, antes la transición a fórmula era más fácil. Pero en los últimos años, más bien, el que de fórmula se ve mal visto. Está satanizado también. Sí. Entonces, yo creo que eso también nos pasó a nosotras. Teníamos que dar de mamar porque era lo que había que hacer, porque era lo que era correcto. ¿Y cómo una pediatra no dar de mamar? Exacto, ¿cómo le va a dar fórmula desde el inicio? ¿Cómo le va a dar fórmula desde el inicio? Es, ¿verdad? Muy mal visto para una pediatra. Entonces, bueno, para mí también otro asunto más, ¿verdad? Que se le suma al desafío. Sí. Y con el segundo fue difícil también el agarre, pero ya por un tema, pero sí fue un poco más fluido, ya tenía más conocimiento, ya había contratado a una asesora de lactancia que me apoyara con el segundo chico, pero ya tuve que dejar la lactancia por un tema de alergia, que más adelante vamos a hablar de esos temas, que también fue una decisión muy dura y no fue una decisión mía, fue una recomendación médica, pero sí fue muy desafiante.
Adri, ¿vos? Ay, no, yo ni les cuento, porque, o sea, desde el día 1, Santiago no agarró, no quiso agarrar, a mí me salía una gota, así cuando les digo una gota, realmente es una gota. Yo lloraba porque con mi TOC, ¿verdad? Con mi obsesión, cómo el chiquito no va a mamar, cómo no produzco, o sea, las tengo de adorno, no producen nada. Me acuerdo que en aquel entonces, hace 17 años, no habían tantos extractores como ustedes consiguen ahora. Existía Medel ahí por la Roosevelt, que quedaba como en una esquina. Me fui y compré el extractor doble, entonces me sentaba 1, 2 horas con el extractor, parecía la Dos Pinos, y a la par mi esposo y los dos viendo ahí una serie, y en 1 hora me salía media onza de las dos. Sí, O sea, demasiado frustrante, y aparte que el chiquito no agarraba, o sea, no era que solo no producía, no había una buena transferencia, y el bebé con un agarre pésimo. Entonces estuvimos dando con sonda al dedo, de un poquito la leche materna que tenía, un poquito de fórmula suplementado, pero pasé muy estresada. Y la gente me decía, ay, es que seguro estás muy estresada, por eso no te sale leche, seguro por eso el chiquito no agarra. O sea, más, ¿verdad? Me sentía más culpa, más ¿verdad? culpa, yo me sentía muy culpable, y ya a los 3 meses hice las paces y dije, no, no, ya no puedo, tengo que disfrutar este bebé, o sea, tengo que ser feliz. No pude, para mí fue un fracaso en ese momento, ya ahora no lo veo así, pero sí fue muy difícil tomar la decisión porque no estaba disfrutando al bebé, estaba sumamente estresada, hice una depresión postparto, que después podemos hablar de esto, y lo dejé ir, y hasta la fecha ya hice las paces con el asunto. Sí, y qué importante poder concientizar que no a todas nos va igual, ¿verdad? Hay mamás, ¿verdad? Que les va muy bien, que desde el primer momento no tienen ninguna dificultad, pero hay otras que se nos hace cuesta arriba el asunto. Yo muchas veces a las mamás en el consultorio les digo, yo creo que nadie habla de la lactancia y sus retos cuando uno está embarazado, tampoco uno anda preguntando, ¿verdad? Pero sí es importante saber, conocer que eso puede pasar, pero que hay oportunidad o hay personas preparadas que nos pueden ayudar en ese proceso, y eso es importante porque ahorita tenemos más conocimiento de eso y hay más profesionales formados en esos temas también. Así es, y yo les puedo decir, para mí fue mucho dolor porque la cesárea me dolía mucho, yo no me sentía bien físicamente, pero yo sí tuve un poco más de producción, me costó el agarre. Fui a dar a la clínica de lactancia del Hospital de la Mujer de la Ay, muy bien. Y ahí sentada con la enfermera que es, bueno, para mí un ángel, que es Montserrat, logramos mejorar el agarre y todo, y el dolor no fue que se me quitó al día siguiente. O sea, a mí me dolió la lactancia 3 semanas y ya después se quitó. Y ya después se quitó, y ahí empecé a disfrutar. Porque yo creo que también se trata de lograr acoplarse a ser mamá, porque realmente ese bebé uno no lo conoce y él no lo conoce a uno, y uno cree que es así como que nació y que la lactancia y que todo lo fluye, y no es necesariamente así. Y yo sí les digo muchas veces a las mamás en la consulta, es cuánto está dispuesto uno también como mamá de invertir en ese acople de la lactancia, porque aunque sea difícil, a veces uno logra pasar esos días difíciles. Y bueno, yo debí mamar 2 años y 9 meses, como Sí, les qué digo yo, carga, o sea, 2 años y demasiado. 9 meses que ella llegó y me dijo, mamá, no te sale nada, y de media vuelta se durmió, y yo dije, ¿cómo? Ese es el último día de mi lactancia. Yo creo que no me salía 6 meses antes, pero bueno, ella igual, Ahí siguieron. Sí. Perdón, pero hay un punto importante también, en esos días de tanta vulnerabilidad, cómo se ocupa el apoyo de la familia también. Claro, mi mamá siempre estuvo ahí, ¿verdad? Mi hermana, o sea, yo no puedo decir a mí, o sea, cada vez que yo ya no podía más, alguien llegaba y se llevaba a la chiquita y la montaba en el coche y le daba una vuelta. Entonces, yo creo que sí, o sea, hay un dicho que dice que toma un pueblo crear a un niño, y yo creo que eso es real. Uno no puede pensar, además, tener la expectativa de que tu embarazo, tu lactancia, tu posparto va a ser uno solo. Y hay mamás que les pasa eso. Y no se puede hacerlo solo, no solamente el esposo, sino que necesitamos a esa abuela, esa tía, esas personas que lleguen a ayudarle a uno, porque sí, es una sobrecarga muchísima, ¿verdad? No, y también está el mito de que si no das de mamar no va a haber apego con ese bebé, ¿verdad? Sí, entonces eso uno es muy sufre. fuerte. Y yo me acuerdo que una amiga muy cercana, muy linda, Andrea Madrigal, me decía, Adri, quítese la ropa, quédese en brasier y dele ese chuponcito, déselo así.
Y yo empecé a escucharle, yo sí, tiene razón. Entonces yo me quitaba la ropa, le daba el chupón o la sonda al dedo para que él me sintiera, lo besaba. Y yo digo, pucha, o sea, si Santiago no fue apegado a mí, o sea, imagínese si le hubiera dado de mamar, o sea, lo tendría aquí ahorita grabando el podcast, ¿verdad? Porque es súper, súper apegado y tenemos una relación lindísima. Entonces, tampoco, ¿verdad? Que se castiguen tanto diciendo que si no le doy de mamar, viene esto, viene el otro. Hay alternativas, hay que lucharla, hay que tratarlo, pero o sea, en realidad no hay que castigarse tanto, ¿verdad? Por supuesto que no, porque el proceso de lactancia tiene que ir asociado a ser feliz, porque la hormona que nos da la leche es la oxitocina, como les digo yo, que va y llama a la prolactina para que se produzca leche. Entonces, si yo no estoy feliz, no hay oxitocina. Y si no hay oxitocina, no hay prolactina y no hay leche. Entonces, de nada sirve un proceso de lactancia donde yo me encuentro sumamente estresada, donde solo quiero llorar, donde me duele la vida, sin un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? Entonces, si lo que yo quiero es que mi hijo esté bien y que crezca, que gane peso y eso significa dar fórmula, también está bien, muy ¿verdad? Y eso es necesario, que las mamás hagan paz con esa parte. No todas nacimos para ser lactantes, ¿verdad? Y hay mamás que son vacas lecheras y yo les veo, yo decía, ¿cómo? Yo de consumo local. O sea, les fluye. Yo más de 2 onzas cada vez que me hacía una extracción, cuando volví a trabajar, era mucho. Y aún así, como les digo, llegamos a los 2 años y 9 meses. Sí. Y yo creo que es ese proceso, ¿verdad? De entender y no juzgarse y no culparse, ¿verdad? Que a veces el juicio es de uno mismo. Sí, eso es muy importante. Como para ir cerrando, chicas, ¿qué mensaje le darían a las mamás que nos están oyendo en este momento, en este tema? Bueno, yo le diría que realmente no se exijan tanto. Cada una hacemos lo que podemos con nuestras herramientas y siempre lo más importante es amar a ese bebé, cuidar a ese bebé independientemente de la forma en la que lo alimentemos. ¿Y vos, Katia? Bueno, muy importante saber que a nivel nacional contamos con asesoras de lactancia en las clínicas de lactancia de las maternidades de los hospitales nacionales, ¿verdad? Si alguna mamá está teniendo alguna dificultad, puede consultar en esos centros. Y adicionalmente, pues sabemos que hay consultoras de lactancia privadas que ofrecen sus servicios también, ¿verdad? Muy importante es saber reconocer un buen profesional y sobre todo buscar ayuda, pero no de personas que te vayan a culpabilizar o que te vayan a juzgar o que te vayan a hacer sentir mal también. Eso es muy importante. ¿Adri? Bueno, realmente mi gran mensaje para todas esas mamás que están allá afuera en lactancia es: disfruten su proceso. Si no lo están disfrutando, hay que hacer cambios, porque desde el disfrute y desde el amor es que logramos tener mayor apego a lactancia, mayor apego a todas. Y como vimos aquí, los hijos siempre lo van a querer a uno porque son de uno, vienen de ahí. Entonces, gracias por este espacio y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, gracias. Chao. Soy Adriana Estrada, pediatra, certificada en disciplina positiva y con énfasis en estimulación temprana. Los invitamos a que escuchen nuestro nuevo podcast, Pediatras, Mamás y un poco más. Hola, soy la doctora Katia Camacho, soy pediatra, especialista en infecciones y los invitamos a que nos puedan escuchar en la plataforma de Spotify. Hola, soy la doctora Adriana González, soy pediatra, certificada en alimentación complementaria en el niño Picky Eater y alergias alimentarias. También nos encontramos en la plataforma de YouTube. Los invitamos a seguirnos.